Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la playa del Rasteil. Bienvenidos a Roses, donde vamos a ver el tercer encuentro de la jornada número 15. El partido que va a medir al Empie Málaga, actual campeón de la competición, frente al Victoria Beach Soccer. Jugar frente al actual Farolillo Rojo de la primera división del fútbol playa masculino español. El Empie Málaga, que va a tener la oportunidad de colocarse líder, ya que ha empatado Marbella. Así que si gana, aventajará en 2 puntos al cuadro marbellí. Marbella que en el anterior doble empatada 6 frente a Playas de San Javier, y a partir de ahí le da la oportunidad de colocarse líder para acabar su estancia en tierras catalanas al Empie Málaga. Y tenemos al componente arbitral encabezado por el señor Gamaliel Escobar López. Empie Málaga, que va a jugar de blanquiazul, mientras que Victoria Beach Soccer lo va a hacer de verde. Tenemos, por ejemplo, a Adrián Martínez, uno de los guardametas que tiene Empie Málaga. Vamos con la citación. Arrancamos con Victoria Beach Soccer, el equipo de Juan Antonio Rosano Marino, con Diego Gallego, Raúl Navas, Brian López, Manuel Vega, Roberto Morales, Aitor González, Izan Blanco, Miguel Aragón, Daniel Márquez y Alberto Ortiz. Es la convocatoria de Victoria Beach Soccer para medirse a Empie Málaga, que tenemos a los dos capitanes, que da la casualidad que son los dos porteros, tanto Izan Blanco como Dona, como Francisco Donaire Dona. La convocatoria de Empie Málaga con Dona, José Oliver, Kosuke Matsuda, Antonio Rigaut, Oba Takaki, Antonio Mayor, David Ardil. Tenemos también la imagen del graderío. David Ardil, Roberto Galindo, Adrián López, Chiqui Ardil y Adrián Martínez. Es la convocatoria del Empie Málaga, que tiene la oportunidad de colocarse con 36 puntos y de esa manera acabar líder esta jornada número 15. Empate a 6 entre Marbella y Playas de San Javier. Anteriormente ganó su encuentro Mentidero a Gestión y Calor Córdoba. Atacar parece de izquierda a derecha Empie Málaga, y tenemos la piña de los jugadores del conjunto costasoleño antes de que arranque el partido, programado a las 10:30 de la mañana, esperando la llegada de José Oliver. Esa última arenga del capitán de Dona antes de iniciar el partido frente a Victoria Beach Soccer. Equipo abocado ya al descenso a segunda división frente a un Empie Málaga que va a intentar acabar campeón de la temporada regular. Ya ganó el año pasado la Liga, sumando una campaña sensacional con un total de 51 puntos. Aventajó en 12 al segundo clasificado. Va a intentar revalidar este año ese título de Liga, el Empie Málaga. Tenemos a Victoria Beach Soccer, una temporada muy complicada para el equipo de Keko Rosano. El colegiado ya instando a los jugadores de Empie Málaga que inicien el partido, a que salga el quinteto inicial, que superamos en un minuto las 10:30 de la mañana. Recuerden que después de este encuentro quedará a las 12 menos cuarto el Fran Mejías frente al Atlético Torroseño, y a la 1 de la tarde el último de la jornada 15, último aquí en Roses, en Girona, entre el anfitrión Roses Playa, que se medirá Fútbol Playa Huelva. Será el encuentro estelar a la 1 de la tarde. Vamos primero con este partido entre el Empie Málaga, que finalmente va a atacar de derecha a izquierda, lo hará de izquierda a derecha el Victoria Beach Soccer. Arranca Adri Martínez en el arco de Empie Málaga. Arrancó el encuentro. David Ardil para Chiqui. La pega Chiqui, balón directamente fuera de Chiqui Ardil. Ahora, por lo tanto, servicio de portería para Victoria. La tiene Morales. Recibe Morales, juega para Izan Blanco. Blanco insiste con Roberto Morales. Allá va Morales, envía por dentro, corta la zaga del Empie Málaga. La gana Morales, que cede atrás, le ganaba la partida a Chiqui Ardil. Jugará Izan Blanco. Allá va Izan, levanta Izan, juega para Morales, lanzamiento de Morales, repele la defensa del Empie Málaga. Cabecea atrás Chiqui Ardil. Deja la parte derecha, mal control. Ahora, por lo tanto, servicio de banda para el conjunto gaditano. Sacará Victoria Beach Soccer. Se la queda Izan Blanco en 2 tiempos. La acaba ganando Izan. Envía a la parte izquierda. Ya se prodiga en ataque Roberto Morales. Mueve Victoria Beach Soccer. Se equivoca en la salida. Lo quiere aprovechar el Empie Málaga, que arranca desde la primera línea. Desde atrás Chiqui. Amagaba con elevar la planta del pie Brian. Máximo goleador de Victoria Beach Soccer. La pega Chiqui, muy mordida. Se le marcha a Chiqui Ardil, la capitán de la selección española, dirigida por Cristian Méndez. Va a servir de portería. La espera y cabecea atrás. Lo hacía Roberto Morales. Allá va Roberto, tapona a Chiqui y creo que ha marcado mano.
Creo que ha marcado mano de Chiqui Ardil. Así que va a haber libre directo para Victoria. Ahí está la acción repetida, la pega Morales. Y sí, impactó en la mano de Chiqui. Fantástico nuestro realizador Andrea Orecchio, mostrándonos la mano clara de Chiqui Ardil. La va a pegar Morales. Ya tenemos a Chiqui conversando con Gamaliel Escobar López, con el colegiado. Se dispone al lanzamiento Roberto Morales. Allá va el lanzamiento, pierna derecha, la pega Morales, directamente fuera. Sacará de portería Adrián. Juega Adrián, la acaba dejando al perfil izquierdo para que ya la domine, para que ya la mantenga David Zardil, otro internacional español, frente a Brian López. Juega atrás David Zardil, la deja para Adrián Martínez. Allá va Adrián, juega Adrián para David Zardil. Brian que intenta disputar la pelota. Juega atrás David, con Brian López. Saque de costado para el Empie Málaga. Encuentro que ha arrancado ciertamente parejo. Juega David Zardil. La deja para Adrián Martínez. Moviendo a Antonio Mayor, una de las leyendas de este Empie Málaga, internacional también español. Allá va Adrián Martínez. Sigue Adrián. Juega por dentro. En bolsa David Zardil. La puede pegar de chilena Chiqui. La pega Chiqui. Y llega el primer tanto del Empie Málaga. Llega el primer tanto del partido. Es gol de Chiqui Ardil. Anota el mazarronero. Gol para Chiqui. 0-1 ganando ya el Empie Málaga. Gol de chilena de Chiqui Ardil, que se marcha a descansar. Ingresa Antonio Mayor, también lo hace Adri. Cambia prácticamente todo el quinteto, el cuadro costasoleño. Sacará Victoria, gol de Chiqui. Extracción de Chiqui Ardil. Disparo de chilena para batir a Izan. Tracción repetida. Gol de Chiqui Ardil. Se reanuda el partido, juega Victoria. Sirve Brian. La tiene Vega, falta. Falta a favor de Victoria. Falta sobre Manu Vega. Falta de Antonio Mayor. La pegará Vega. Ya dispuesto a servir. Pegará Manu Vega. Desde prácticamente la mitad de la cancha. Silbatazo del colegiado. Allá va Manu Vega. Buena mano de Adri. Intenta llegar a otro Adri como es López. Adri López enviando hacia adelante. Se la queda el cancerbero. Sirve Izan. La saque de lateral. Servirá Vega. Pues finalmente Morales. Morales para Izan. Balón un poquito complicado para Roberto Morales. Se la queda Izan Blanco. La acabó cazando Izan. Va a sacar Izan. Tardó demasiado en sacar Victoria Bichoker. Así que habrá libre directo para el Empie Málaga. Vamos con el libre directo. La va a pegar en esta ocasión Ova. Lanzamiento fuera. Lo intentaba ahora el Empie Málaga. Se le marchó a Ova Takaki. Juas esférico atrás. Izan que la salva de milagro. Se la acaba quedando Izan Blanco. Va a ganar el esférico Takaki. Ahí está Ova Takaki. Se frena Ova. Cede atrás para acabar encontrando a Antonio Mayor. Insiste con Ova Takaki. La va a pegar de chilena. Remate fuera de Ova. Ahora por lo tanto servicio de meta para Izan Blanco. Servirá Izan. Coge ya la pelota. La espera Gallego. Recibe Gallego, juega para Izan otra vez Diego Gallego. Se incorpora a campo rival, la pega Diego. Disparo tremendo al travesaño, la ha tenido
Victoria para el empate. La tiene Adrián López. Se frena Adrián, gira sobre su propio eje. Acaba entregando atrás para Adrián Martínez. Allá va Adri. Sigue Adri, insiste con Adri López. Ya va Adri, pierna derecha, tapón a la zaga de Victoria. El balón sigue siendo para Adrián Martínez. Pie Málaga que está sufriendo para mantener la victoria. Con el gol de Chiqui Ardil, este es Adrián López. La acaba cediendo para el portero, para Adrián Martínez, que arrancó el partido descansando Dona. Seguramente tendrá su oportunidad en el segundo periodo el granadino. Se cumplen los primeros 4 minutos de encuentro. 0-1 gana en pie Málaga, que se colocaría líder de la competición. Ya no habría ningún tipo de colíder, sino que ganaría, sacaría 2 puntos a Marbella, que ha empatado su encuentro frente a Playas de San Javier. Este es Kosuke. Kosuke Matsuda, sigue Kosuke a punto de perderla, cerraba Antonio Mayor. Se la queda Antonio para Takaki, la pega Oba, remate de Oba Takaki, gol. Gol para el japonés. Lanzamiento de chilena de Oba Takaki y acaba batiendo por bajo a Izan Blanco. Anota Oba, 0-2 ya para en pie Málaga. Tenemos el gol de Oba, que nos muestra Adrián Zamarra. Jugará Victoria Beach Soccer. Balón desde el centro del campo, donde se dispone ya a servir el equipo gaditano. La pega Brian López. Lanzamiento fuera de Brian. Ahora, por lo tanto, servicio de portería para el Empie Málaga. Juega David Zardil. Cede atrás David. La acaba dejando para Adrián Martínez. Allá va Adri. Juega Adri por dentro. Lanzamiento de David Zardil. La chica como puede el portero. Se le acaba quedando Victoria Beach Soccer a través de Izan. Izan que la deja un poquito justa. La lucha Izan Blanco. Acaba ganando la partida. En este caso creo que era Chiqui Ardil. Va a mover en pie Málaga ya en campo rival. Sacará Victoria a través de Izan. La pide Morales. Balón cabeceo otra vez para Izan Blanco. Allá va Izan, envía a la parte izquierda. Cortó en pie Málaga. Saque de lateral. Saque de lateral para el Victoria Beach Soccer. Cae el jugador de Victoria. Se la queda la portería el arquero. Cambio de juego a la parte derecha. Este es Roberto Morales. Juega Roberto Morales. Balón con el pecho. Puede intentar ahora quedarse la Victoria Beach Soccer. No lo va a conseguir. Se la queda Ardil. Juega David Ardil. Lo hace a la defensa. La pide ya Roberto Galindo. Juega el largo Adrián Martínez para Chiqui. La quiere pegar de chilena. Y va a ser falta, prácticamente penalti sobre Chiqui Ardil. Creo que ha marcado penalti el colegiado Gamaliel. Pena máxima para el equipo costasoleño. Llegó tarde Roberto e impactó en el capi de en pie Málaga. Claramente le toca a Morales. Va a haber penalti sobre Chiqui Ardil. Se dispone Chiqui al lanzamiento. Allá va Chiqui. Y gol de Chiqui Ardil. De medio Panenka. Anota Chiqui, doblete para Ardil. 0-3 en el marcador sin despeinarse en pie Málaga. Ya 0-3 en el electrónico. Lanzamiento de Chiqui para poner el 0-3. Moverá Victoria Beach Soccer. Moverá
Victoria Beach Soccer. La mantiene como puede el conjunto verde. Perico atrás, el que lleva a cabo Morales. Se la queda Victoria Beach Soccer con ese cambio de juego. Morales que la sirve, acaba cortando a Adrián. Ahora saque de costado. Saque de costado para Victoria. Se la acaba quedando atrás Izan Blanco. Esta es la acción repetida con el servicio de Morales y buena intervención de Adrián. Se la va a quedar el en pie Málaga a través de Adri Martínez. Juega Martínez, cede a la derecha. Se la queda el en pie Málaga a través de Adrián. Juega Adrián, cede a la derecha. Se queda en bloque medio presionando el Victoria Beach Soccer. Luego a las 12 menos cuarto el Fran Mejías frente al Atlético Torroseño. Cerraremos con el Roses Huelva. La salva como puede en pie Málaga. El Férico atrás muy complicado. Adrián que no va a evitar el saque de esquina. Córner para Victoria. Va a sacar Victoria Beach Soccer. La espera Miguel al segundo palo. También se presenta Vega. Protege a Adrián López para que ya intervenga Adrián Martínez. Juega Adri, envía largo Adri a Martínez. La espera dentro del área Kosuke Matsuda. La mantiene el en pie Málaga. Conduce la pelota, cede atrás, la deja para Adri. Juega Adri en corto para Oba Takaki. 4:30 para que acabe la primera parte. 0-3. Gana en pie Málaga. Doblete de Chiqui Ardil. El otro fue de Oba. Juega el portero. Este es Adri. Adri insiste con Antonio Mayor. La puede pegar según le viene. Prefiere templar. Antonio Mayor se escapa de su marcador. Sigue Antonio Mayor. Puede meter el centro. Pase atrás. Buscaba Kosuke. Balón que acaba saliendo por línea de fondo. Habrá saque de portería. Va a sacar Izan, cediendo a la parte izquierda. Bueno el control. Allá va el lanzamiento por encima del arco. Ahora por lo tanto servicio de portería para Adrián Martínez. Saca Adrián. Juega para Oba. La deja con el hombro. Cede Oba. Tenemos esa venda que tiene el jugador de en pie Málaga. Creo que era Kosuke. Se la queda Adri Martínez. Juega Adri, cede a la derecha, otra vez balón para el portero, reculando Victoria Beach Soccer. Le cuesta mucho en los últimos minutos ver portería. Es cierto que tuvo un remate espectacular en los primeros minutos Roberto Morales. Juega Adrián Martínez, la pega Adri, gol. Gol para el portero, anota Adrián Martínez, le dejaron el espacio. Y acaba superando a Izan, 0-4, ganando ya en pie Málaga. Con mucho cambio la cosa según avance el partido. O se va a colocar como líder de la competición. El gol de Adri. Se la va a quedar Victoria. Balón a la portería para que ya se la quede el cancerbero. Cede atrás Chiqui Ardil. La acaba dejando para Adri Martínez. Otra vez el propio Chiqui. La deja para Adri. Este es Antonio Rigaud. Allá va Antonio Rigaud. Presiona alto Vega. Se la queda Adri. Juega para el almeriense. La pega Rigaud. Buena intervención del portero en el rebote. Va a anotar. Como tanto en pie Málaga. Gol de Chiqui Ardil. Hack-trick 0-5. Tenemos el remate anterior de Rigaud y luego Chiqui en el rebote anota. Se la queda el guardameta. Va a jugar en pie Málaga. Último tramo de la primera parte, 0-5. Hack-trick de Chiqui. Moviéndole en pie Málaga.
Se la queda el portero, Adri Martínez. Ya va Adri, la acaba llevando a la arena. Juega Adri, parte izquierda, la deja para Rigaud. Otra vez Adrián Martínez. Allá va Adrián, juega para Antonio Rigaud. Se equivoca ahora en el pase, puede buscar el contragolpe. Victoria Bisóquer se la va a dejar atrás. Lo intenta el en pie Málaga, lanzamiento fuera con la pierna izquierda. Roberto Galindo, el cartagenero. Va a mover a Aitor. Juega Aitor González. La deja Aitor para Navas. Ha habido cambio en la portería. Navas, no llega Aitor. Lateral para Málaga. Sirve Rigaud. David Ardil. Otra vez con Antonio Rigaud. Juega Rigaud, parte izquierda. Ya va Chiqui. Amagaba con pegarla de chilena. La mantiene Chiqui Ardil. Sigue Chiqui. La aguanta Ardil. Se quiere hacer el espacio Chiqui Ardil. Chiqui, Morales. La acaba perdiendo Ardil. La juega Aitor. Aitor Chiqui. Bueno, el pase de Aitor. Hace el esfuerzo por llegar Brian. Acaba anticipando a Adrián Martínez. Balón atrás de David. Juega para el portero. Adrián, David Ardil. Se incorpora a campo rival. La puede pegar David Ardil. Pierna derecha. Se la acaba quedando en la portería Navas. Va a jugar la Navas. Envía por dentro. Se la puede llevar Brian. Allá va Brian. Quiere recortar a Adri. Se equivoca ahora la salida en pie Málaga. La tiene Brian López. Acaba clarificando Mayor. Allá va Antonio Mayor. Se frena Antonio. Sigue Antonio con la pelota. La acaba dejando para Adrián Martínez. Se queda por dentro Oba Takaki. Recibe Oba. Allá va Takaki. Conduce. Se va a introducir prácticamente ya en campo rival. La mantiene Oba. La acaba dejando para Adrián Martínez. Allá va Adrián. La deja para Takaki. Takaki. Adrián Martínez. Insiste con el propio Oba Takaki. Juega Oba. Buena la combinación. La puede pegar el japonés. Llega a su compatriota Kosuke. Kosuke para Oba, la puede pegar, acaba ganando Morales, se equivoca en la salida, balón taconeado, va a anotar Kosuke, la ha salvado como ha podido el defensor. Córner, reclamaba mano Kosuke, marcado el colegiado, servicio de esquina. Servirá Mayor. Taconeó Adri, el balón que impacta en el hombro. Remate de chilena, le da tiempo a anotar el sexto. Anota en pie Málaga, 0-6 en el marcador, bordeando prácticamente el final del crono. 0-6 creo que ha anotado Antonio Mayor. Anota Antonio Mayor. 0-6 en el electrónico. Gol para el almeriense. Vemos la acción repetida. Se la queda Mayor. La pega de chilena y gol. Creo que ha sido finalmente Oba. Ahí se ha repetido. Sí, ha sido Oba. Doblete para el japonés. La pega de chilena Takaki. Y pone el 0-6. Con el que va a acabar la primera parte para en pie Málaga. Va a jugar Victoria. El disparo lo tapona la barrera. Se acaba la primera parte 0-6.
Va a arrancar la segunda parte. Jugará Miguel. Va a servir Miguel, arrancará el segundo periodo. Sirve ya Miguel Aragón. Ahora a la derecha, imposible para el compañero. Servirá por lo tanto en pie Málaga. Sirve ya el cancerbero. 0-6 en el marcador. Hicimos mucho, cambia la cosa. Se va a colocar líder de la competición el en pie Málaga. A sumar un total de 37 puntos. Acabar líder. Falta de 3 jornadas para el final de la temporada regular. Recuerden que el último tramo del campeonato regular será en Marbella. Jornadas 16, 17 y 18, que es la última. Allá va el lanzamiento de Chilena. Nuevo tanto para en pie Málaga. Llega el 0-7 en el marcador. Gol obra de David Zardil. Anota David primero en su cuenta particular en el duelo de hoy. Anota David Zardil 0-7. Anota el internacional español. Pase de Rigaud y David Zardil con el número 7 en el electrónico. Superando al guardameta. 0-7, victoria incontestable de el en pie Málaga. Acabó batiendo a Alberto Ortiz, que es el portero que está ahora mismo en el arco de Victoria Bisóquer. Se va a parar el partido. Se duele Diego de un golpe en la rodilla derecha. Se reincorpora Diego. Jugará en pie Málaga. Este es David Zardil. Juega atrás David Zardil. La deja ya para Adrián. Interviene Adrián. Juega a la derecha para que ya intervenga Rigaud. Se frena Rigaud. Sigue Rigaud. La acaba dejando atrás para Adrián. Juega Adrián Martínez. Envía Adrián Martínez. Juega por dentro. El control es obra de Rigaud. Se rehace Rigaud. La puede pegar con la pierna izquierda. Sigue Antonio. Aguanta Antonio, la pierde. La ganará Victoria Bisóquer. Esférico atrás para Alberto. Jugado Alberto, Navas e Izan. 3 cambios en la portería de Victoria según ha avanzado el partido. Luego queda a las 12 menos cuarto. Tenemos a Alberto. A las 12 menos cuarto ese Fran Mejías torroseño. Duelo por la salvación y por estar en el top 4. Torroseño que ayer ganó un partido muy sufrido, muy bravo, muy de poder a poder a Roses Playa por un total de 4-6, con un gran Bahamonde. Luego a la 1 el propio Roses, equipo que cayó ayer, el equipo anfitrión, jugará frente a Fútbol Playa Huelva, que tendrá delante a Takuya Kaguma. Takuya y Sulibati, los dos máximos artilleros en escena en ese duelo del turno de la 1. Pero hay que ver cómo acaba este encuentro. Por ahora victoria muy clara para el en pie Málaga, que gana 0-7. Por ahora parcial de 0-1 en el segundo periodo, con gol de David Zardil. Juega el en pie Málaga, esférico al perfil izquierdo. La mantiene el conjunto malagueño. Allá va el disparo con la pierna derecha, acaba repeliendo a la zaga. Saque de costado. Va a servir Adri. Juega Adri. Interviene Mayor. Juega para Adrián López. Se marcha Adrián. Mete el centro. El esférico que se acaba marchando. Saque de lateral. Saque de lateral para Victoria Bisóquer. Se duele Adrián López. Se va a enjuagar. Parece que le ha entrado algo de arena en la boca. Y es el motivo por el cual reclamaba esa botella de agua. Se marcha a descansar Alberto, que era el portero que estaba. E ingresa Izan. Vuelve al portero titular. Entra Izan Blanco. Saque de lateral para Victoria. 9 para el final del segundo periodo. Va a jugar la Izan Blanco. Interviene Izan. Juega en largo. Hace el esfuerzo por llegar. La va a mantener Victoria Bisóquer. No. Se le escapó al final el jugador de Victoria. Por lo tanto, servicio de lateral. Jugará el en pie Málaga. Se la queda el cancerbero. Este es Adrián. Allá va Adrián. Juega a la parte izquierda. Otra vez Adrián Martínez. La pincha bien Adrián. Cede a la derecha hasta acabar encontrando a Mayor. Juega Antonio Mayor. Cediendo para Adrián Martínez. Allá va Adrián Martínez. Mueve por dentro. Lanzamiento de Chilena, que se va a marchar directamente fuera. Ahora, por lo tanto, servicio de portería. Jugará, por lo tanto, Victoria Bisóquer. Izan un poquito justo, pero la acaba recogiendo.
Interviene Izan. Juega a la parte izquierda, juega a caída. Hay falta a favor del Empie Málaga. Se mantiene Adrián en la portería. El que se duele es Antonio Mayor, de un golpe en el costado. Se reincorpora Antonio Mayor. Ahí está la acción repetida en la que acabó cometiendo falta el jugador de Victoria. Juega en pie Málaga, la tiene Adrián. Adrián para Antonio Mayor. Antonio insiste con el guardameta en el día de hoy, Adrián Martínez. La mantiene el almeriense. Juega Mayor para Adrián. Jugando entre el defensor y el portero constantemente. Ante Victoria, que va a intentar al menos no encajar muchos más goles en lo que va de partido. Se la queda Adrián. Juega Adrián, mueve por dentro, lanzamiento de chilena. Va a acabar en saque de esquina. Saque de esquina para Empie Málaga. Vamos con el saque desde la esquina. Envío atrás, hace el esfuerzo por llegar Adrián López. Cae en este caso Brian, falta de Adrián sobre Brian. La va a pegar Brian. Allá va Brian, pierna derecha, la acabó sacando Adri. Allá va el lanzamiento. La sacó como pudo Adrián Martínez. Balón cabeceado. Lo disputa hasta el final Vega. Falta de Aitor. Juega Galindo. Le toca mover a Empie Málaga Adrián. Juega Adrián, Galindo. Adrián para el cartagenero. Galindo que la va a pegar, bastante mordida. Se la acaba quedando Izan. Juega Izan. Se la lleva bien con el cuerpo. Creo que era Miguel Aragón. Envía a la derecha, juega Victoria, Izan Blanco. Envía a Izan, lo hace por dentro, la mantiene Victoria Bisóquer, buena apertura. A la izquierda, la luchaba hasta el final. Consigue sacar de costado Victoria. A sacar la Vega. Saca Vega, primer palo. La va a pegar Brian de chilena, tapón Adrián. La gana Empie Málaga. Este es Chiqui Ardil. Ya va Chiqui, juega atrás y acaba encontrando el apoyo en el portero. Interviene Adrián, juega para Chiqui Ardil, cambio de juego de Chiqui, corta la zaga de Victoria. Habrá saque de lateral. Saque de lateral a favor del Empie Málaga. La pondrá en juego Antonio Rigaud. Juega atrás Antonio Rigaud, la cede para el portero. Toca mover al Empie Málaga. Este es Antonio Mayor.
Se frena Antonio Mayor, pisa la pelota. La mantiene Mayor, tiene detrás a Adrián. Allá va Adrián Martínez. Sigue Adrián, juega para Antonio Mayor, la mantiene Antonio, sigue con el esférico. Le va sacando de la marca Aitor, quería jugar Mayor. A la izquierda, no lo va a conseguir. Va a haber saque de lateral. La mueve el portero, este es Izan. Juega Izan, parte derecha, el disparo que se va a marchar fuera. Por lo tanto habrá saque de meta. Interviene el en pie Málaga, la tiene Oba Takaki. Juega Oba, la deja para Adrián Martínez. Oba Takaki, cae Oba. Lanzamiento de chilena que se va a marchar fuera. Y ha marcado falta, creo. 4:30 para que acabe la segunda parte, 0-7. La tenía Kosuke. Levemente le toca a Aitor. La pegará Oba Takaki. Allá va el lanzamiento directamente fuera. Va a jugar el Victoria Bisoccer, balón en izquierda. Allá va el lanzamiento de chilena que se va a marchar claramente fuera. La gana el en pie Málaga. Interviene Adrián. Allá va Adri Martínez. Juega Adri Martínez. Cede a la derecha jugando para Antonio Mayor. Balón por dentro. La quiere ganar Kosuke. Se la queda Antonio Mayor desde la línea defensiva. Juega atrás Antonio. La entrega para el cancerbero. Este es Adrián Martínez. Allá va Adrián. Juega a la parte izquierda. Balón prolongado. Lo quiere ganar el en pie Málaga. Lanzamiento de chilena que se le va a marchar fuera a Kosuke Matsuda. Ahora, por lo tanto, servicio de portería. Moverá de cabeza, lo hace ya el defensor Morales. Juega Izan. Por ahora solo un golito en la segunda parte. Vamos a ver quién se la queda. Va a ser el en pie Málaga buscando la acción ahora de contragolpe. La pide Kosuke. Que la tiene es el defensor. Balón largo. Matsuda que intentaba el remate de cabeza. La acaba sacando Morales. Ahí está la acción repetida. Esférico atrás para Kosuke. La acabó cortando Morales. Se la queda el en pie Málaga. A través de la acción de Adrián Martínez. Allá va Adrián. Sigue Martínez. Adri López, perdón. Ahora sí es Adrián Martínez. La gana Chiqui Ardil. Juega Chiqui. Se queda David por dentro. La mantiene el en pie Málaga. Juega el conjunto costasoleño. La mantiene Chiqui Ardil. Allá va Chiqui. Juega tras Chiqui dejándola para Adrián Martínez. Entra Roberto Galindo, internacional ya español. Por de Juvenia. Adrián Martínez. Porque estuviera en el Juvenia. Estará en este en pie Málaga precisamente. Galindo puede anotar. Acabó sacando como pudo Izan Blanco. Va a mover desde atrás, lo hace el en pie Málaga a través de Adri Martínez. Juega Adri Martínez cediendo a la parte izquierda. Le toca mover al en pie Málaga, balón al perfil izquierdo. Lo intenta mantener el cuadro malagueño. Lanzamiento de chilena y el octavo. Llega el octavo para en pie Málaga. Anotado Chiqui Ardil, que está siendo el gran goleador del partido. Anota el mazarronero. Gol de Chiqui, 0-8 ya en el electrónico. Anotó Chiqui Ardil. Victoria muy clara del en pie Málaga. Falta más o menos de 14 minutos para el final. Se la prepara Chiqui, la pega de chilena. Y acaba por anotar el 0-8 en el marcador aquí de Roses. Gol de Chiqui Ardil.
Va a jugar Victoria. Juega el cuadro gaditano. Lanzamiento ha sido obra de Brian. Se la queda en la portería el Empie Málaga. Moverá el conjunto malagueño. Este es Rigaud. Juega Rigaud, la cede para Adrián Martínez. Juega Adrián cediendo al perfil izquierdo. Defensa en bloque medio bajo, la que plantea Victoria Bisóquer. La va a jugar el Empie Málaga a través de Adrián. Allá va Adrián, cede a la parte derecha. Otra vez de Rigaud. Juega Rigaud, la deja para Adrián Martínez. Ahí está Adrián, juega Adrián. Cede para Rigaud. Se la va a quedar el Empie Málaga. Lanzamiento de chilena. Va a acabar en las manos del portero. Corta la zaga del Empie Málaga a través de Rigaud. Ahora saque de lateral en favor de Victoria Bisóquer. La va a servir Aitor. Juega Aitor González. Caía, creo que era Miguel Aragón. Contragolpe para el Empie Málaga. Lanzamiento fuera. Por lo tanto, saque de portería. Saque de portería y tenemos a Roberto Galindo. Se la queda a Izan. Un poquito complicado para su compañero. La quiere salvar Victoria. Mete el cuerpo. La gana Empie Málaga. Fuera de su posición Izan. Puede anotar Galindo sin portero. Galindo acabó sacando el defensor. 30 segundos para el final de la segunda parte. La va a jugar Victoria Bisóquer. Moverá el conjunto gaditano. Ojo a la caída. Hay falta a favor de Victoria Bisóquer prácticamente para acabar el segundo periodo. Cayó Vega. Daba el lanzamiento, la pega Vega, gol. Gol para Victoria. Estrena el marcador el equipo gaditano en su casillero. Anota Vega 1-8. Por el lanzamiento al primer palo, con mucha potencia, acaba superando a Adrián. 1-8 para Empie Málaga. A punto de acabar. Va a jugar la Empie Málaga. Cae el jugador de Victoria. Seguimos con ese 1-8 con el que parece que va a acabar la segunda parte. La tiene Aitor. Se acabó el segundo periodo. 1-8 gana Málaga.
Va a jugar Victoria. Jugará Victoria Bishoker. Último periodo, 1-8 ganando en pie Málaga, que se va a colocar como milagro en este último periodo como líder. Falta de Kosuke por manos. Así lo indica el colegiado Gamaliel Escobar López. Y lleva la amarilla además. Amarilla para el japonés. Se la lleva Kosuke. Mano muy levantada, muy fuera, muy despegada del cuerpo. Y a partir de ahí se lleva la amarilla Kosuke. Así lo muestra Gamaliel Escobar López, que es el colegiado del partido. Buena Victoria Bishoker. Allá va el cuadro gaditano. Pierna izquierda, lanzamiento directamente fuera. La pegó Aitor González. Va a haber balón en portería. Jugará en pie Málaga. Lo hace desde esa línea defensiva. Se la va a quedar Adrián. Allá va Adrián, fuera de sus dominios. Adrián Martínez cede al perfil derecho. Otra vez Adrián Martínez. Juega Adrián, envía a la izquierda. Quien enviaba ahora de taco fantásticamente Soba, que tiene el noveno. Allá va Oba, la va a pegar de chilena. O Takaki fuera. Pero el remate de Oba. Ahora, por lo tanto, servicio de portería. Va a jugar el Victoria Bishoker, balón al perfil izquierdo. Se la queda al cuadro gaditano con ese lanzamiento de chilena que se va a marchar directamente fuera. Ahora, por lo tanto, saque de arco en favor del Empie Málaga. Balón en derecha. Envía Adrián. Va cogiendo altura Adrián López, en este caso. El que está en la portería es Adrián Martínez, que va camino de jugar el partido entero. Por ahora sin minutos. Paradona. Juega Adrián enviando a la derecha. Se la queda el Empie Málaga, esférico por dentro. Allá va el remate de chilena que se le va a marchar a Adrián López. Sacará de portería Victoria, que va a intentar acabar el partido y la temporada en las mejores condiciones posibles. Un equipo que el año que viene estará en segunda división. Veremos quién le acompaña. Está Playa de San Javier, Gestión y Calor Córdoba, Roses Playa, Fran Mejías. Equipos también que están con el riesgo de caer a segunda. Y acompañar a Victoria Bishoker. Recuerden que para la temporada que viene ya han ascendido seguro el Benidorm. Santa María, Brian. Gol para Victoria Bishoker. Anota Brian López, 2-8. Prácticamente con el exterior del pie derecho anota Brian. 2-8 en el marcador que envió a la escuadra Brian López. Digamos, ha ascendido Barcelona. Barriada. Segundo Santa María, que retorna a primera tras un año en segunda. Y el líder, y obviamente a equipo ascendido, es el Benidorm. Equipo benidormense, que la temporada que viene estará en primera, ya que el curso que viene pasamos de 10 a 12 combinados. Qué bien se la lleva Brian, qué bonito el autopase frente a Mayor. Tiene muchísimo talento este jugador Brian López, que acaba enviando la pelota a las redes. Anota Brian, 2-8. Va a jugar en pie Málaga, disparo fuera. Va a sacar de portería, se la deja atrás Gallego. La va a ganar el Empie Málaga. Punto está de llegar el noveno. La sacó como pudo el portero. Remate fue de David Zardil. Va a sacar de esquina, lo hace el Empie Málaga. Allá va David Zardil. La va a pegar David. Y ahora sí, gol de David Zardil. 2-9. No fue en la primera, pero sí en la segunda. Lo felicita Chiqui. Nota David Zardil, 2-9. Vuelve a haber portería David Zardil. Anota David. Al primer palo sorprende a Izan, que cuando quiere reaccionar ya la tiene en la portería. Sacará de centro Victoria. Ya va Brian. Pisa bien Brian. Se marcha Brian. Caracolea Brian. Acaba ganando el Empie Málaga. Balón en la izquierda. Este es Chiqui. Juega Chiqui. Taponaba Aitor. Se la acaba quedando el portero Adrián. Juega Adrián. La deja para Chiqui. Chiqui. Juega a la defensa para David Zardil.
La tiene David, la pide por delante Chiqui. Chiqui cabecea, qué bueno el pase. Perdona ahora el Empie Málaga, se la queda Izan. Falta sobre el portero. La pegará Izan Blanco. Se reanudó el partido, remate fuera. Se duele ahora Vega. Se va a reanudar el partido, servirá Adrián. Sirve ya Adrián Martínez. Allá va Adrián, juega con la pelota, la envía a la derecha. 2-9, ganando de 7. Victoria muy clara para el conjunto malagueño. Se va a poner, como decimos, líder de la competición. Mueve Adrián. Juega en corto otra vez Adrián Martínez. Se frena Adrián. La pide David Ardil. Recibe David en bolsa. Insiste con Martínez. David Ardil con cierto riesgo, pero consigue sacar con calidad la pelota. El Empie Málaga. La pide David Ardil. Allá va David. Se quiere girar David. Mete el cuerpo Vega. El esférico que acaba fácil en las manos de el portero. Lo intenta Empie Málaga buscando el 10º. La pide Chiqui Ardil. La mantiene Empie Málaga. Prefiere jugar atrás a zona de seguridad para que ya la domine Adrián Martínez. Puede buscar un posible disparo ahora Mayor. Se la queda Brian. Cae Brian. Se quiere rehacer Brian. Va a ser servicio de banda. Sacará de portería Adrián Martínez. Este es Oba. Mueve atrás, la deja para el portero, esférico por dentro, la va a pegar de chilena, lanzamiento, acaba en la espalda del jugador de Victoria Bishoker. Va a mover, lo hace Empie Málaga, la lucha hasta el final. Oba, falta de Oba, libre directo. Se reanuda el partido. Se la queda
en la portería Adrián. Juega Adrián, la deja para Oba Takaki. Otra vez Adrián. Fuera de sus dominios. Allá va el lanzamiento de Chilena. Repele muy bien el portero. La tiene Kosuke. Cae Kosuke. Saque de costado en favor de En Pie Málaga. Servirá Kosuke Matsuda. Últimos 6 minutos de encuentro. Hubo tanto ahora para En Pie Málaga. Nota En Pie Málaga es el 2-10. Llega ya a los dobles dígitos. El cuadro costasoleño. El gol ha sido obra de Oba Takaki. Nota Oba 2-10 en el marcador. Ahí está la acción repetida. Con el gol de Oba. Se le quedó Franca con la derecha y pone el 2-10. Y ahora gol de Victoria Bisóquer. 3-10. Vuelve a esa distancia de +7. Anota Vega. 3-10 en el marcador. No se va a ir de vacío ni mucho menos el equipo de Keko Rosano. Ahí está el derechazo. Fantástico el gol. Ahora de Vega. Desde atrás, desde la espalda de la portería de Adrián. $3-10. Juega el En Pie Málaga y va el remate y gol. Gol para el En Pie Málaga, 3-11, remate cruzado. Y significa el 3-11 en el marcador. Hubo gol para el En Pie Málaga. Desde el saque de centro pone ese 3-11. $3-11 para En Pie Málaga. Sirvió Ardil. Y el remate creo que ha sido de Rigaud. En la portería. El gol que no es válido. Se ha movido la barrera. $5:47 para que acabe el partido. Se reanuda el partido, jugó Adrián. Mueve Adrián Martínez. La deja para David Ardil. Tiene cerca el apoyo de Chiqui. Le persigue Vega, aguanta David Ardil. La acaba dejando para el portero. Balón en derecha. Interviene Adrián Martínez. Se queda por dentro Chiqui Ardil. Recibe ya el mazarronero. Allá va Chiqui, juega Chiqui, cediendo al perfil derecho, moviendo de lado a lado. El En Pie Málaga, este es Adrián Martínez. La pega Adrián fuera. Va a mover En Pie Málaga. Abría David Ardil, la deja para Adrián Martínez. Allá va Adrián, insiste con este caso con Chiqui. La pega de chilena a Chiqui, la acabó sacando Izan de la mejor manera que pudo. Juega En Pie Málaga, David Ardil. Atrás para el remate de Chiqui que se llenó de balón. Y la envió directamente a la playa. A las 12 menos cuarto. Veremos ese partido entre Fran Mejías y Torroseño. Luego quedará el Huelva Roses en el turno de la 1. Mueve el En Pie Málaga, últimos minutos de partido. Se la queda Adrián Martínez cediendo a la derecha. Otra vez el cancerbero, Adrián Martínez.
Ahí está Adrián, juega la parte izquierda para David Zardil. Este es Chiqui, sale el portero, Chiqui forzando al máximo, juega atrás. Va a acabar en saque, creo que de esquina, sí. Saque de esquina para Málaga. Juega Rigaud. Balón complicado, hace el esfuerzo, la va a salvar Chiqui Ardil frente a Brian. La mantiene Chiqui, se incorpora ya a campo Gaditano. Aguanta Chiqui Ardil, sigue Chiqui atrás, la puede pegar David Zardil. Remate, buena parada de Iza, le salió muy centrado el remate a David Zardil. Balón a la media vuelta, se va a marchar fuera. Entra al encuentro Antonio Mayor. Ojo que se equivoca ahora Victoria en la salida. Y lo va a aprovechar en pie Málaga para el 3-12. Gol de Galindo. Nota Roberto Galindo, gol del cartagenero. 3-12 en el marcador. Se la lleva Roberto Galindo, pierna izquierda. Y acaba batiendo al portero. Se equivoca la salida. Y el cuadro costasoleño que no perdona. Jugará Victoria. Parece que se ha adelantado un poquito la barrera. Y va a llevarse la amarilla Mayor. Cambio en la portería de Victoria. Entra Navas, dorsal 6. Sacó ya Victoria, esta vez sí que era legal el saque de centro. La gana Navas. Juega Navas, cede a la derecha, no va a llegar al esférico Morales. Envía de banda Málaga, sacando a Adrián López para Adrián Martínez. Últimos 2:40 de partido. Encuentro visto para sentencia con el 3-12. Favor del Empie Málaga frente a Victoria, que va a sumar otra derrota. Mientras que el Empie Málaga se va a colocar líder. También puede recortarle distancias. Huelva, Roses, si le ganan el turno de la una. Está por ver un Roses que se juega la vida a la hora de permanecer en la categoría. Nuevo tanto de Empie Málaga. 3-13. Nuevo tanto para Empie Málaga. Creo que ha sido Kosuke el que pone un nuevo gol. Ganando de 10 ya el Empie Málaga. Es finalmente Takaki, gol de Oba. Que pone el 3-13. En el marcador, victoria incontestable del Empie Málaga. Va a jugar Brian. Disparo, golazo. Golazo para Victoria Bisóquer. El pase fantástico de Brian. Y el gol es creo que de Aitor González. Anota Aitor, 4-13. Anota Aitor. Cuando viene el partido, Victoria Bisóquer, que se la dejó Brian. Y golazo de Aitor González. No pudo hacer nada Adrián Martínez, que la vio muy tarde. Y cuando quiere reaccionar la tiene ya en la portería. Mueve el Empie Málaga. Perico atrás, el que deja Mayor. La deja Mayor para Adrián Martínez. Otra vez Mayor, insiste con Adrián Martínez. Allá va Adrián, juega la parte izquierda, la gana Victoria Bisóquer. Balón imposible ahora para Brian. Se la queda en la portería el Empie Málaga. El cambio de juego. Se la lleva, la mantiene de la mejor manera que puede Adrián López. Allá va Adri, se hace el espacio, la pega Adri por encima de la portería que defiende Navas. Mueve Victoria, ojo Kosuke. Se la lleva Kosuke. Buena Victoria Bisóquer, va a tener que volver a sacar. Sirve Navas.
La juega para Aitor. A sacar Aitor de lateral. Juega Aitor González. La deja para Navas. Cede Navas, parte izquierda, balón cabeceado atrás. Se puede animar con un posible disparo. Victoria Bishoker. Lanzamiento de chilena directamente afuera. Incluso la mandó fuera del complejo deportivo de esta playa de la Rastell. Moverá el en pie Málaga casi para acabar el partido. Chiqui frente a Miguel Aragón. Juega atrás Chiqui. La acaba dejando para el portero, para Adrián Martínez. Mueve el en pie Málaga. Otra vez Adrián. Se lleva la pelota. Juega con ella. Envía Adrián Martínez. Parte derecha. La mantiene en pie Málaga. Bonito el giro. Se puede animar con un posible disparo. La mantiene en pie Málaga. Lanzamiento de chilena directamente afuera. Ahora, por lo tanto, servicio de portería a favor del Victoria Bishoker. Vemos al fondo ya aparecer a los jugadores de Torroseño, que actuarán en el turno de las 12 menos cuarto frente a Fran Mejías. Allá va el centro chut, fuera de Morales, de Roberto Morales. Moverá en pie Málaga, a punto de acabar. Este es David Ardil frente a Morales. Se la queda Adri. Adri insiste con Ardil. Todo varios goles en el partido. David Ardil, otra vez Adrián Martínez. La mantiene Adrián Martínez. Sigue Adrián, envía a la parte izquierda. Remate de chilena muy mordido, tanto que va a salir de lateral. Va a jugar Victoria para acabar el encuentro. Va a ganar 4-13. En pie Málaga se va a colocar líder de la competición con 37 puntos, aventajando en 2 a Marbella. Seguirá como farolillo rojo Victoria. Se acabó el encuentro 4-13. Ganó en pie Málaga al cuadro verde.